¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Me da mucho gusto saludarles en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para un propósito muy simple pero muy importante: documentar informativamente los temas con el propósito de que tengamos más elementos de juicio para hacer una valoración de su relevancia y su trascendencia. Me da mucho gusto en la mañana cuando escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me dio mucho gusto escuchar que va de lleno a meterse en los asuntos electorales, en una reforma electoral que se quedó trunca. ¿Por qué? Pues porque no le alcanzó el tiempo al presidente López Obrador para llevarla a cabo, pero además porque hay y habrá una resistencia natural de algunos sectores de la clase política, incluyendo gente dentro de Morena, que se va a oponer a estos cambios. Sin embargo, es bueno que la presidenta esté poniendo el ojo allí, en esos cambios, en la reforma política electoral que se requiere, porque hay varios asuntos pendientes. Por ejemplo, es mucho el dinero que los contribuyentes aportan año con año para el sostenimiento de los partidos políticos nacionales, y muy poco el aprecio que esas instituciones de presunto interés público despiertan entre los ciudadanos que, excepto en el caso de Morena, cada día se alejan más de ellos. Por tal razón, la actual administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que rescatar y revitalizar la iniciativa que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 5 de febrero del 2024, en la cual propone una reducción del 50% en el financiamiento a los partidos políticos nacionales. Este año, el Instituto Nacional Electoral destinará a partidos políticos un financiamiento de más de 7,000 millones de pesos, en un calendario en el que los únicos comicios programados fueron las elecciones del pasado 1 de junio del 2025, en las cuales se eligieron 212 presidentes municipales en Veracruz y 39 alcaldes en Durango. Esas fueron las dos únicas elecciones donde estuvieron involucrados los 6 partidos políticos nacionales que todavía conservan su registro. En los comicios del año pasado, cuando se votó para presidente de la República, diputados federales y senadores, el gasto en partidos políticos superó los 10,000 millones de pesos. Y ustedes recordarán bien que más de 3,000 millones fueron para financiar unas campañas políticas que en muchísimos casos no le importaron ni le interesaron a la gente común. La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Una de las más recientes encuestas, la que realizó en los últimos días de mayo la consultora Encol, refleja que mientras Morena capta el 51% de las simpatías entre los ciudadanos, sus rivales de PAN apenas llegan al 13% de aceptación. Y mire, vámonos directamente a la diapositiva número 4, donde usted verá gráficamente la triste realidad de la oposición en México. Y vea nada más: Morena. Encol les pregunta a las personas encuestadas que cuál es su preferencia partidista. Esta encuesta se publicó el 26 de mayo del 2025, hace muy poco. Pero en esta encuesta el 51% de las personas entrevistadas dijo que tenía preferencia partidista por Morena. Pero después, revise usted y se dará cuenta de que el Partido Acción Nacional apenas atrae la simpatía del 13%. Y por allá aparecen empatados, casi empatados, está Movimiento Ciudadano con un 7% de aceptación, y está el Partido Revolucionario Institucional con un 6% de aceptación. Si siguieran en ese camino estos partidos, es muy probable que en los comicios del 2027 sufran para obtener los votos necesarios para conservar la posición que hasta la fecha tienen. Fíjese bien: Movimiento Ciudadano un 7% y el Partido Revolucionario Institucional apenas un 6%. Y póngale mucho ojo a los dos partidos siguientes, al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que notamos ahí? Algo que es muy, muy relevante. Esos dos partiditos, que usualmente se cuelgan
del partido Morena se suben al barco de Morena. Nada más reflejan en esta encuesta de Encol el 2% de aceptación entre los ciudadanos que fueron encuestados. Y para vergüenza y preocupación de todos estos partidos, estamos hablando de PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Partido Verde y Partido del Trabajo, hay allí una barra oscura que refleja un 17% de preferencia de personas que se declararon totalmente apartidistas. Es decir, vea usted qué fuerte el dato. Hay más apartidistas declarados que los simpatizantes del PAN o los simpatizantes de Movimiento Ciudadano o del PRI, que casi los doblan, en este caso, las personas que se declaran apartidistas. Esa es, hasta el último registro en el mes de mayo, la triste realidad de esa oposición que no aporta mucho a la vida democrática de la República, pero que sí se lleva una enorme cantidad de millones de dinero de los contribuyentes. Y vemos en la diapositiva número 5 otra expresión de esta misma gráfica, en donde vemos, por ejemplo, que Morena mantiene una constante en cuanto a la aceptación de la gente, 50, 49, 50 y 51. Y vemos que los apartidistas van hacia arriba, 13, 14, 13 y 17 en la última medición del mes de mayo. En tanto que Movimiento Ciudadano, de un 9% que registra en el mes de diciembre, se mantiene y baja, se mantiene a la baja, porque de 9% en diciembre baja a solo un 6% en el mes de mayo. Y vemos también el caso del PAN, que tiene 13% en diciembre del 24 y 13% en mayo del 2025. Es decir, son partidos que están estancados, en tanto que los apartidistas crecen y se convierten en una fuerza muy representativa, fuerza que finalmente puede en algunos casos definir elecciones en algunos distritos o en algunos municipios. Pero es muy contrastante la ubicación en donde está el partido Morena como Morena solamente, sin los aliados y sin la carga del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que como usted verá en la tablita de la parte inferior, entre diciembre del 24 y mayo del 25, en lugar de crecer, perdieron un punto esos dos partidos. Del 3% bajaron al 2%. Otra fragilidad de la oposición es que tampoco tiene figuras relevantes que sean atractivas para los ciudadanos, mientras que las simpatías por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantienen muy pero muy altas. Y vamos directamente a la diapositiva número 7. Esta encuesta, esta diapositiva 7, corresponde a la encuesta del periódico El Financiero, publicada el lunes 5 de mayo del 2025. Y vea usted la posición en la que se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 70% de aprobación en octubre, sube al 85% en febrero del 25 y baja al 83 y al 81% entre marzo y abril del 2025. Sin embargo, aún a pesar de esto, se sigue manteniendo en un nivel altísimo de aceptación y de aprobación de la mayoría de los ciudadanos del país. Pero no es el único registro que favorece a la presidenta. En la diapositiva número 8 vemos el registro de la encuestadora Encol, que le atribuye a la presidenta una aprobación del 83% en un trabajo demoscópico publicado el 26 de mayo del 2025, hace poco, hace unas semanas. 26 de mayo, 83% de aprobación para la presidenta. Frente a este escenario, donde tenemos una presidenta de un partido como Morena, que aparece muy fuerte en las mediciones de aprobación y aceptación, frente a esto tenemos una oposición sumamente frágil, en donde no hay una sola figura relevante, y donde tampoco parece haber propuestas que motiven o emocionen a la mayoría de los ciudadanos que están respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Otra encuesta publicada por la consultora de Las Heras, Demotecnia,
Los primeros días de mayo del 2025 también tuvo muy malas noticias para la oposición. Fíjense ustedes bien, retirado desde hace 9 meses de la actividad pública hasta este momento, y muy extrañado hasta por aquellos que durante 6 años se dedicaron a golpearlo y a denostarlo, bueno, pues resulta que en la diapositiva número 10 vemos la encuesta de las Heras de Motecnia, una encuesta que se realizó entre el 30 de abril y el 2 de mayo, en la diapositiva número 10, y vea usted los resultados. 67% de opiniones positivas tiene a Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí para abajo, vea, Felipe Calderón 25%, Fox 24%, Zedillo 23%, Peña 17% y Carlos Salinas de Gortari 16% de opiniones positivas. Es decir, a 9 meses de que dejó la presidencia, el expresidente López Obrador sigue estando, pero muy lejos en una alta aprobación frente a los expresidentes que le antecedieron. Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo e incluso el villano favorito Carlos Salinas de Gortari. Y vea usted la columna de la derecha. En las opiniones negativas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que muchos de la oposición extrañan, solamente tiene 23% de opinión negativa. Y vea la medición de Carlos Salinas, 70%. Enrique Peña Nieto, 64%. Vicente Fox y Ernesto Zedillo empatan en una opinión negativa del 56% y les gana Felipe Calderón con el 57% de opiniones negativas. Pero el campeón sigue siendo Carlos Salinas de Gortari, el rey del neoliberalismo, el que impuso esas políticas depredadoras de los bienes de la nación y depredadoras del bienestar de la mayoría de los mexicanos. Y para completar este diagnóstico, vemos la diapositiva número 11, también de la encuesta de las Heras de Motecnia correspondiente al mes de mayo del 2025, y vea también usted, a juicio de las personas entrevistadas, 18 años de edad y mayores, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, vea usted que el 59% considera que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más democrático de los últimos tiempos, incluyendo a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El 59% considera que López Obrador fue más democrático que todos sus antecesores en la presidencia. Igual, el 54% consideró que fue menos corrupto o el menos corrupto de todos ellos. El 45% dice que es el menos autoritario, aunque haya un segmento de la oposición y de los medios de comunicación que dicen que el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum son gobiernos autoritarios, casi dictatoriales. El 65% lo considera el más justo, el 56% el más capaz, aunque haya quienes cuestionen que las obras que hizo digan que no sirven para mucho. También el 62% dice que con el gobierno de Andrés Manuel le fue mejor a él y a su familia, y a juicio de la mayoría del 61%, a México le fue mejor en el gobierno de López Obrador. Esto dice la encuesta de las Heras de Motecnia, comparando la administración de López Obrador con todos los que le antecedieron. Como se puede observar, la mayoría de la gente tiene muy poco aprecio por los partidos políticos. Los considera un mal necesario, pues manipulan el monopolio del registro de los ciudadanos que pretenden participar en la vida pública mediante alguna candidatura a algún cargo de representación popular o puesto ejecutivo en el gobierno. Si usted milita en algún partido o pretendería militar en algún partido y quisiera ser candidato a algún cargo de elección, pues tendría que tener alguna influencia por allí, alguna palanca o algún recurso que esté dispuesto a utilizar para lubricarle la mano y el buen ánimo a algún influyente en las cúpulas de los partidos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las candidaturas y particularmente las pluris son solamente para los cuates o para los parientes. Por lo mismo, uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública
es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto. En estas circunstancias, despierta interés y apoyo la iniciativa de reformas constitucionales que presentó el expresidente de la República, López Obrador, el 5 de febrero del 2024. Esta iniciativa propone disminuir hasta un 50% el financiamiento a los partidos políticos, aunque los términos en los que lo plantea el expresidente son todavía insuficientes para atemperar el abuso en el subsidio que reciben esas organizaciones. Es decir, desde el mismo diseño de la fórmula para establecer o definir el financiamiento a los partidos políticos, desde la misma fórmula hay un abuso deliberado de los diputados que en su momento hicieron esa fórmula y legislaron para beneficiar a sus partidos. ¿Por qué? Bueno, en su iniciativa, el expresidente López Obrador propone reformar la fracción segunda del artículo 41 constitucional para que quede en los siguientes términos. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la unidad de medida y actualización, una medida que se conoce como UMA. Bueno, el 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuiría entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuiría de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Yo sigo considerando que esta fórmula, aun cuando pretende reducir mucho el financiamiento a los partidos políticos, es insuficiente, porque propone López Obrador que se multiplique el 33% del valor de una unidad de medida de actualización por el total del padrón electoral. ¿Y por qué no me gusta esa idea? Por una razón muy sencilla. Vamos a ver esto. Actualmente la fracción segunda del artículo 41 establece que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias se fijará anualmente multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de una UMA. El expresidente propone que el total del padrón se multiplique por el 33%, es decir, una reducción del 50% en cuanto a la multiplicación del valor de la UMA por el total del padrón electoral. Y bueno, ¿por qué esta fórmula no deja de ser abusiva? Por lo siguiente, porque el financiamiento de los partidos políticos debería calcularse con base en el número de votos reales que en conjunto hubiesen logrado esas organizaciones en los comicios inmediatos anteriores, sobre los votos recibidos en las urnas, sobre el respaldo que realmente les otorgue la ciudadanía y no sobre el total del padrón electoral, pues a las urnas no acude el 100% de los ciudadanos que tienen o solicitan una credencial de elector. Y vemos enseguida una tabla muy ilustrativa al respecto en la diapositiva 17. Vea usted, en esta tabla vemos que en la elección de presidente de la República, la que se celebró el domingo 2 de junio del 2024, solamente votó el 61.04%, es decir, 60 millones de personas fueron a las urnas. Y con pequeñas variables, usted lo ve en esta tabla, también para la votación de senadores de la República hubo más o menos 60 millones de personas en las urnas, y para la elección de diputados federales hubo 59 millones de personas que acudieron a votar. Y vea usted la columna de la derecha. Con corte al jueves 19 de junio del 2025, el padrón electoral del país tenía inscritos 99 millones de personas. La diferencia entre los ciudadanos que realmente acuden a las urnas y quienes solicitan una credencial para votar es enorme. Y por supuesto, esta diferencia favorece a los partidos políticos en el momento de calcular su financiamiento. Por eso les decía hace un momento, sí, que el 33% de la UMA
se multiplique por los votos que realmente reciben los partidos políticos. Tendría que multiplicarse ese 33% de la UMA por 60 millones de votos, por 60 millones de ciudadanos que verdaderamente acudieron a las urnas y no por 99 millones de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral del país. Esa es la desproporción y el abuso que cometieron los diputados que diseñaron esta fórmula con la anuencia de sus partidos para recibir más dinero de los contribuyentes. Una pregunta que es importante: ¿qué son las actividades ordinarias permanentes que son el principal gasto de los partidos políticos? Bueno, fíjese usted, las actividades ordinarias, las obligadas que deberían de hacer los partidos políticos, es el gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer. Yo le preguntaría a usted que me escucha y que me ve, ¿en algún momento, fuera de los tiempos de campañas electorales, algún político de algún partido se acerca a su domicilio o al negocio donde usted trabaja o a la plaza donde usted acude y le propone que escuche sus propuestas políticas o que escuche cuál es su ideología política? Se supone que eso deberían de hacer casi de manera cotidiana quienes integran la estructura de los partidos políticos y reciben dinero para trabajar en eso. También este gasto ordinario permanente, que es el gasto más fuerte de los partidos, se refiere a los gastos de estructura partidista de campañas realizadas dentro de los procesos electorales. Es el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podría ser mayor al 2% del gasto ordinario. En la mayoría de los casos lo sabemos porque las quejas son recurrentes. Es muy raro que los partidos políticos se elijan de manera democrática a los candidatos, casi siempre se eligen por dedazo. También se consideran gastos en actividades ordinarias los sueldos y salarios del personal, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la papelería, la energía eléctrica, el combustible, los viáticos y otros similares. También se incluye aquí la propaganda de carácter institucional que llevan a cabo los partidos políticos, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno. Y también se incluyen en los gastos ordinarios los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional. O sea, el gasto mayor de los partidos políticos es en el gasto de actividades ordinarias. Y la pregunta es bien simple: fuera de los tiempos electorales, ¿algún militante de partido pagado con dinero de ustedes, los contribuyentes, se les acerca para tratar de transmitirles algo relacionado con su partido? Fuera de los tiempos electorales. Vemos en la diapositiva número 20 el gasto que se destinará este año a los partidos políticos. Vea usted, sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, todas las que le acabo de describir. Nada más para eso se van a llevar 7,003 millones de pesos. Para actividades específicas que son publicaciones y otras cosas así, 210 millones, franquicia postal 140 millones. ¿Usted ha recibido alguna vez alguna propaganda de algún partido por correo? Bueno, pues tienen 140 millones para franquicia postal. También tienen 693,492 pesos para franquicia telegráfica. Si se aplicara, por ejemplo, la fórmula que propone el expresidente de reducir el 50% del financiamiento de los partidos, en lugar de 7,354 millones, recibirían 3,677 millones. Pero vea la diapositiva siguiente, la número 21. Vea usted todo el dineral que reciben los partidos políticos. Para actividades ordinarias nada más, el PAN va a recibir este año 1,233 millones. 933 millones el PRI,
637 millones el Partido del Trabajo, 790 millones el Partido Verde Ecologista y 921 millones el Partido Movimiento Ciudadano. En tanto que Morena va a recibir en el transcurso de este año 2.486 millones de pesos. La pregunta es bien simple. ¿Verdaderamente estos partidos merecen que el pueblo gaste esa cantidad de dinero en ellos? Y vemos enseguida lo que se gastó en el 2024, en la diapositiva número 22. Ahí vemos, vean nomás, en el 2024, estos bárbaros se gastaron 10.444 millones. Nada más en actividades ordinarias gastaron 6.609 millones. Pero vea el segundo renglón, gasto de campaña para partidos políticos nacionales. Esa cantidad se les da exclusivamente en los procesos electorales, un 50% más del sostenimiento de actividades ordinarias. En el año pasado representaron 3.304 millones de pesos para campañas que, le aseguro, a la mayoría de la gente ni le interesaron. Si aquí se hubiera aplicado la fórmula que propone López Obrador, en lugar de 10.444 millones, se habrían destinado solamente 5.222 millones. Y aún así me parece mucho. Vemos en la diapositiva número 23 el desglose de lo que gastaron nada más en actividades ordinarias los partidos políticos en el 2024. Vean nada más, 1.226 millones el PAN, 1.201 millones el PRI, 472 el PRD, 451 el PT, 565 el Verde, Movimiento Ciudadano 646 millones y Morena 2.046 millones de pesos. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por López Obrador en febrero del 2024 para reducir el financiamiento a los partidos políticos, se advierte lo siguiente: cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos, se buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público en favor del partido oficial, principal elemento de inequidad respecto de otras expresiones políticas. Un sistema de partidos democráticos se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder. Y cerramos con una gráfica hermosa, la diapositiva número 25. Vea usted, esta encuesta es de Encuesta Nacional de la Cultura Cívica 2020 del INEGI. Esta encuesta se hace solamente cada 10 años. Esta se hizo en el 2020. Vea usted lo que muestra esta encuesta. Vea el último renglón. Por favor, dígame cuánta confianza tiene en las siguientes instituciones o grupos sociales. Vea usted que solo 2.5% de las personas encuestadas dicen que le tienen mucha confianza a los partidos políticos. Y apenas el 19.3% dice que les tienen algo de confianza. Y esos partidos políticos son los que año con año gastan una millonada sin aportar nada de provecho a la democracia del país. Por eso es bueno que la presidenta de la República vaya a retomar una reforma política de fondo para acabar con esos abusos. Y así acabamos hoy también, puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.